Buenos días, me llamo Sebastián y trabajo en el grupo Selena. Estoy aquí para enseñaros a renovar una cubierta plana utilizando el sistema Kular, nuestra tecnología de impermeabilización líquida. Es una membrana polimérica de base agua altamente reflectante con un acabado estanco y sin solapes. En este vídeo te guiaré a través de cada etapa de la aplicación. El sistema Kular puede ser aplicado en los siguientes sustratos: lámina bituminosa, láminas sintéticas, panel sándwich, acero galvanizado y cemento y hormigón. Herramientas requeridas: rodillo de velar, brochas de diferentes tamaños, tijeras, espátula, cubo de polietileno, cinta de enmascarar, gafas de sol polarizadas, higrómetro, pirómetro. Para aplicar mecánicamente utilizo una pistola airless con un mínimo de 4 litros por minuto y una presión de más de 200 bares. Preparar la superficie es el primer paso de la aplicación. Es la parte más importante del proceso, especialmente cuando trabajamos con membranas líquidas. El soporte se debe limpiar en profundidad, incluso empleando hidrolimpiadoras y desengrasantes en caso de ser necesario. Sobre láminas bituminosas utilizaremos solo agua. Sobre acero aplicaremos también una espuma activa para disolver residuos sólidos. Tras limpiar el sustrato debemos aplicar la cinta de enmascarar en el área de corte de resina. Hay dos técnicas entre las que podemos escoger dependiendo de nuestras necesidades. 1. Si la aplicación se va a hacer de forma continuada, aplicamos la cinta e imprimamos toda la superficie sobre la cual aplicaremos la membrana. 2. Si se van a dar pausas prolongadas entre los pasos de la aplicación, recomendamos imprimir solo los puntos singulares, imprimando el resto de la superficie el día antes de aplicar la membrana. Antes de empezar la aplicación, debemos comprobar el punto de condensación. Mediremos la humedad ambiente con un higrómetro y la temperatura del sustrato con un pirómetro. La humedad relativa del aire debe ser inferior al 85%. La humedad superficial debe ser inferior al 4%. La temperatura de la superficie debe ser 7 grados superior a la del punto de rocío. Aplicamos la capa de primer Kular sobre la superficie a cubrir. Cuando se aplique manualmente, podemos estimar un rendimiento de 400 gramos por metro cuadrado. Si se aplica con una pistola airless, el rendimiento será más o menos la mitad, 200 gramos por metro cuadrado. En primer lugar, tratamos los puntos singulares con malla de refuerzo y la membrana Kular. Primero debemos cortar la malla de refuerzo. Asegúrate de que la malla se adecue a la junta, ya que será difícil corregir la instalación de la malla tras la aplicación. En caso de tratar chimeneas de ventilación y otros elementos redondos, debemos cortar lo que comúnmente denominamos corona. Realizaremos cortes a lo largo de la malla para adaptarla a la superficie. Para mejorar la estanqueidad, colocaremos otra pieza de malla sobre la corona. Una vez la malla haya sido cortada, aplicamos una fina capa de membrana con rodillo velar y colocamos la malla. Una vez asegurada, debemos embeberla completamente en la membrana Kular gris, aplicando una capa generosa. Por último, retiramos la cinta de enmascarar. Recuerda: 1. Corta la malla. 2. Comprueba que la malla se ajusta. 3. Asegura con cinta de enmascarar. 4. Aplica la capa de membrana con un rodillo para adherir. 5. Coloca la malla de refuerzo sobre la capa de membrana. 6. Aplica una capa generosa de membrana para cubrir la malla Kular completamente. 7. Aplica la capa superior blanca Kular. 8. Retira la cinta de enmascarar. Cuando trabajemos con petos y cortafuegos, debemos empezar en las esquinas. Fijar piezas de la malla de refuerzo Kular de 2 a 3 metros de largo puede ser complejo. Recomendamos colocarlas con un solape de 10 centímetros para facilitar la tarea. Los pasos a seguir son similares a la aplicación sobre elementos redondos. La única diferencia es que debemos aplicar una capa de membrana Kular en los solapes de las mallas. Al tiempo que instalamos las mallas, aplicamos una capa de membrana entre los recortes. Presta atención a las manchas blancas en la malla. Si aparecen, significa que no hay suficiente material bajo la malla, lo que resulta en una adherencia deficiente. Igual que el primer, la membrana líquida Kular puede ser aplicada manual o mecánicamente. Aplicar el producto con la pistola airless tiene una ventaja: hace que la aplicación sea notablemente más eficiente, permitiéndonos cubrir 800 metros cuadrados al día o 300 metros cuadrados si usamos una malla de refuerzo. Con rodillo podemos cubrir 300 metros cuadrados de superficie al día, o bien 200 metros cuadrados con malla de refuerzo.
El espesor mínimo de la capa es de 0,9 kg por metro cuadrado, 1,6 kg por metro cuadrado cuando se aplica sobre la malla. Recomendamos el uso de una malla de refuerzo cuando trabajemos sobre sustratos blandos. Para aplicar la malla de refuerzo, primero tendrás que haber aplicado una capa generosa de la membrana líquida gris Kular. Inmediatamente después, coloca la malla cortada encima de la capa recién aplicada de membrana. Finalmente, aplica una fina capa de membrana en la malla, para evitar que absorba agua antes de aplicar la última capa de Kular. Esta última capa se aplicará con la membrana blanca, que tiene propiedades altamente reflectantes. Recomendamos que este trabajo se realice en parejas cuando se utilice malla de refuerzo. Una persona debería extender la membrana para la malla, mientras que la otra coloca la malla aplicando una fina capa superior a las piezas. Recuerda que el espesor de las capas bajo la malla debería tener un mínimo de 1,2 kg por metro cuadrado. Si la capa no tiene este mínimo, la malla no se adherirá correctamente a la superficie. Si la capa es demasiado generosa, podemos eliminar el exceso con un rodillo de vela. Las piezas de malla deben ser colocadas con un patrón regular, sin dobleces o bultos. Una vez la primera capa está seca, podemos aplicar la segunda y última capa. La membrana utilizada para la última capa es blanca. Este color es la fuente de la alta reflectancia y aislamiento térmico de Kular. Como mencionamos anteriormente, la aplicación puede ser realizada con un rodillo velar o con una pistola airless. La segunda capa debe tener un espesor mínimo de 0,9 kg por metro cuadrado. Elementos especiales como las chimeneas deben ser cubiertos también por la capa blanca de terminación. Los sustratos metálicos no necesitan tratamiento previo. Kular se adhiere a ellos sin esfuerzo. Como podemos ver, la temperatura de una cubierta con Kular es mucho más baja que la de una lámina bituminosa. En este caso, la diferencia es de 40 grados. Las medidas fueron tomadas a mediados de la primavera con una temperatura ambiente de en torno a 30 grados. El sistema Kular prolonga la estanquidad de la cubierta, disminuye el consumo de energía en el edificio hasta el 25%, elimina filtraciones en la cubierta, mejora el confort térmico en el edificio, evita los costes elevados de reemplazo de impermeabilizaciones existentes, resiste a la radiación ultravioleta y a condiciones atmosféricas adversas, limita emisiones de CO2. La membrana es ligera y no sobrecarga la estructura del tejado.